En esta enseñanza voy a presentar un análisis de Amós, el capítulo 3, versículos 3 al 8. Y después de presentar unos puntos destacados de este pasaje, voy a hablar sobre algo que siento yo que debe ser una característica del corazón de una persona que predica la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento. Mi propósito en este canal es capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Y aquí yo enseño principalmente sobre dos temas: cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. También puedes apoyar a este canal. Haz clic en el botón que dice unirse para más información al respecto. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que tengo unos recursos gratis que te quiero regalar. Son los mismos bosquejos y todas las notas de preparación de 2 sermones que yo prediqué en mi iglesia y también los videos de cuando los prediqué. Para recibir estos recursos totalmente gratis, solamente visita mi sitio web marioescobedo.com. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Cuando analizamos Amós el capítulo 3 de los versículos 3 al 8, nos damos cuenta que el profeta Amós estaba defendiendo o tratando de validar su llamado profético. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué tuvo que hacer eso el profeta Amós? La respuesta básica y simple es que dentro del pueblo de Israel, el reino del norte, se había cultivado una animosidad, una hostilidad en contra de los profetas que declaraban juicio y castigo contra el rey y contra su reino. Vamos a ver algunos pasajes que demuestran que sí había una hostilidad dentro del pueblo de Israel contra estos profetas. Fíjate, Amós 2, 11 y 12. Este pasaje lo analizamos en unas enseñanzas anteriores. Dice así, este es Dios hablando al pueblo: levanté profetas de sus hijos y nazareos de sus jóvenes. ¿No es esto así, hijos de Israel?, dice el Señor. Pero ustedes dieron de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaron diciendo, no profeticen. Entonces, fíjate cómo se cultivó ese ambiente, esa hostilidad contra los profetas a tal extremo que les estaban diciendo no profeticen. Más adelante en el escrito del profeta Amós, fíjate otra situación que sucedió en Amós 7 del 10 al 13. Fíjate cómo dice allí. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado, fíjate bien, ha conspirado, palabra fuerte, contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Entonces fíjate el 12 y el 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan. Profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Ahora, con esos 2 pasajes nos damos cuenta que sí había una hostilidad contra los profetas. No en contra de todos los profetas, sino que esos profetas que declaraban palabra fuerte contra el rey, el reino y la institución religiosa de Israel en aquel día. Los profetas que profetizaban a favor del rey, bueno, a ellos les iba rete bien. Pero profetas como Amós, ellos no tenían ese lujo. Entonces nos damos cuenta que Amós tuvo que defender y validar su llamado profético porque la gente odiaba a este tipo de profeta como era Amós. Y lo que vamos a ver enseguida en Amós 3 de los versículos 3 al 6 es que Amós utilizó un patrón de causa y efecto para validar su llamado profético. Lo que vamos a ver lo siguiente es muy interesante en los versículos 3 al 6. Me estoy ubicando aquí en mis notas. Voy a leer estos versículos y lo que vamos a ver en estos versículos es que Amós está diciendo lo siguiente: cuando vemos una acción, vemos un resultado, es porque algo provocó o causó ese resultado. Voy a explicar a la medida que voy leyendo estos versículos. Fíjate el versículo 3. ¿Pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? La respuesta es no. Es decir, que si ves a 2 personas caminando y van juntos, es porque se pusieron de acuerdo. El resultado es están caminando juntos. La causa es
se pusieron de acuerdo. Versículo 4. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? La respuesta es no. ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? La respuesta es no. Ahora, la lógica aquí como que la tenemos que invertir un poco. Y la lógica es esta. Si un león ruge es porque ha captivado a su presa, ¿sí? Ha cautivado a su presa. Si un león no ruge es porque no tiene presa, y eso es lógico. Si un león ruge sin haber atrapado a su presa, va a espantar a la presa, ¿sí? No va a poder atrapar a su presa. Pero cuando el león ruge es porque ya ha atrapado a su presa. Causa y efecto. El león rugió. ¿Por qué? Porque ya atrapó a su presa. Muy bien. Versículo 5. Fíjate, causa y efecto. 5. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? No, ¿verdad? Causa y efecto. El pájaro cae en la trampa. ¿Por qué? Porque vio la carnada y trató de agarrar la carnada. ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? De nuevo, no. Sabemos que si un cazador pone una trampa y la trampa salta, no es por nada. Algo tuvo que disparar la trampa. Y en este caso fue que cayó un ave, un pájaro, en esa trampa. Causa y efecto. Saltó la trampa. ¿Por qué? Porque cayó el pájaro. El pájaro cayó. Es el resultado. ¿Por qué? Porque fue y trató de agarrar la carnada. Versículo 6. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? La respuesta de nuevo es no. Causa. Se tocó la trompeta, alarma. Resultado o efecto. El pueblo, la ciudad, se alarmó porque escucharon la trompeta. De nuevo, causa y efecto. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? No, si se ve una desgracia en una ciudad es porque el Señor lo provocó, causa y efecto. El Señor provocó algo, el resultado es que se vio una desgracia en esa ciudad. Entonces, el profeta Amós ocupa este patrón de causa y efecto para validar y defender su llamado profético. Vamos a ver cómo es que este patrón le permite hacer precisamente eso. Pero antes de continuar, nada más quiero dejarte saber, sé que muchos de ustedes, porque me han escrito, quieren aprender a predicar, un proceso para aprender a predicar. Y yo he preparado un seminario web gratis en el cual te comparto las 3 fases que yo ocupo cada vez que yo preparo un sermón. El seminario web es totalmente gratis y ahí también te comparto detalles sobre cómo obtener mi curso Sermones que Transforman, que sí te enseña paso por paso el mismo proceso que yo ocupo cada vez que yo preparo un sermón. Puedes registrarte para este seminario web gratis en mi sitio web marioescobedo.com. Ahora, ya vimos causa y efecto en los versículos 3 al 6 y cómo el profeta Amós utilizó ese patrón. Y entonces lo que vamos a ver en los versículos 7 y 8 es que el profeta Amós va a validar y defender su llamado profético, pero después de haber establecido ese patrón de causa y efecto. Déjenme explicar cómo se ve esto. Versículo 7. El profeta entonces dice lo siguiente. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Allí el profeta está diciendo, Dios revela sus planes, sus secretos, sus misterios a sus escogidos, a sus profetas. Entonces fíjate el versículo 8, esto es increíble. Ruge el león, algunas versiones dicen el león ha rugido. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. Otras versiones dicen, ha hablado el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará? Ahora, en el versículo 8, el león es el Señor, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1 que dice, el Señor ruge desde Sion. Muy bien. Pero fíjate lo que Amós está diciendo. Usando el patrón de causa y efecto de los versículos 3 al 6, él está diciendo, cuando ves algo, una acción, un resultado, es porque otra acción provocó ese resultado. Y lo que está diciendo es lo siguiente, miren, yo no estoy aquí para profetizar porque se me ocurrió. No es que amanecí una mañana y dije, ¿saben qué? Voy a ir a Israel, yo soy de Judá, pero yo voy a ir a Israel para decirles que son unos descarados y sinvergüenzas. Creo que eso es lo que voy a hacer. Se me antoja hacerlo, se me ocurre hacerlo. Amós está diciendo totalmente lo contrario. Amós les está explicando al pueblo de Israel, si me ven aquí
profetizando. Ese es el resultado. ¿Y cuál fue la causa que resultó en que yo esté aquí profetizando, declarando palabra fuerte, dura de juicio y de castigo? El Señor me dio esa palabra. Ven, el Señor revela sus misterios y sus planes a nosotros, sus profetas. Por lo tanto, si me ven aquí declarando palabra, es porque el Señor me dio palabra. Ahí ves el patrón de causa y efecto que Amós en los versículos 3 al 6 estableció el patrón. Algo sucede solamente si es provocado por otra acción. Y está usando ese patrón para validar y defender su llamado profético porque lo estaban cuestionando. Y el profeta dice, el resultado es que yo estoy aquí profetizando. ¿Cuál fue la causa? El Señor me dio una palabra. Y entonces cuando dice Amós, ruge el león, uno se pone a pensar, la palabra que Dios le dio a Amós era como un rugido que Amós escuchó en su palabra. Y entonces por eso dice, ruge el león, o sea, escuché la palabra de Dios y para mí fue como un rugido de un león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará? En pocas palabras, Amós estaba diciendo, ay de mí si no profetizo lo que he escuchado del Señor. El león ha rugido. ¿Y saben qué? Si yo escucho al león, Dios, rugir, yo voy a hacer lo que el Señor diga. Él ha hablado. ¿Quién no va a profetizar? Entonces, de nuevo, este patrón de causa y efecto, vimos cómo Amós lo estableció de los versículos 3 al 6 para llegar a este punto en los versículos 7 y 8. Estoy aquí profetizando porque Dios rugió su palabra en mi corazón. Yo tengo que profetizar. Ahora, aquí es donde quiero llegar. Algo que es importante para nosotros hoy en día como predicadores. Vemos cómo Amós compartió esta palabra y debo compartir algunos puntos aquí para llegar al punto al que realmente quiero llegar. ¿Por qué razón enviaba Dios palabra fuerte a su pueblo? Vemos esto en los escritos proféticos, que son palabras duras, fuertes, que el Señor envía al pueblo a través de los profetas. Y debemos entender que Dios no se complacía. Dios no se deleitaba en enviar estas palabras duras a su pueblo. De hecho, siempre cuando Dios enviaba una palabra profética a su pueblo, yo lo considero que era con la intención de hacer que el pueblo regresara a Dios. Eran advertencias para el pueblo de Dios, que dejaran sus caminos pecaminosos y que regresaran a Dios. Entonces Dios no se deleitaba, no es como que si Dios andaba con un garrote listo para darle a su pueblo, no. Dios no disfrutaba, no se deleitaba en dar estas palabras duras y fuertes. Era con la intención de hacer que el pueblo regresara a Dios, a los caminos del Señor. Es decir, que las palabras proféticas eran advertencia para el pueblo de Dios y en pocas palabras los profetas decían lo siguiente: si no acuden a la palabra de Dios declaradas por nosotros, los profetas, Dios entonces sí traerá castigo sobre su pueblo. Y entonces las declaraciones proféticas que anunciaban un castigo venidero, fíjate bien, eran palabras de exhortación y de corrección por medio de los profetas. Y los profetas, estos profetas, desde mi punto de vista, ellos tampoco se deleitaban en compartir esta palabra. Estas palabras proféticas eran demostración de la gracia, de la misericordia de Dios. Porque Dios, Él no estaba obligado a enviarles una palabra de advertencia. Él no estaba obligado. Pero en su gracia, en su misericordia, antes de enviar castigo y juicio contra su pueblo, siempre enviaba a un profeta que declarara al pueblo: arrepiéntanse, regresen a los caminos del Señor. Ahí estaba la evidencia de la gracia, de la misericordia de Dios, por tan dura, por tan fuerte que era la palabra que los profetas declaraban, era demostración de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios, en su soberanía, en su autoridad, en cualquier momento, sin ninguna advertencia, Él podía enviar castigo y juicio contra su pueblo, pero no lo hacía. Enviaba a un profeta para que declarara la palabra de Dios, advirtiera al pueblo y exhortara al pueblo para que regresara a Él. Entonces,
Dios no se deleitaba en esas palabras fuertes. Eran oportunidades de gracia y misericordia de Dios. Y de igual manera, tampoco los profetas se deleitaban en compartir esas palabras con sus compañeros. Yo creo que hay veces que pensamos que los profetas rebosaban de alegría cuando compartían estas palabras de juicio y de condenación contra el pueblo, pero no es así. Yo siento que los profetas, vemos esto con Jeremías incluso, que a los profetas les rompía el corazón, les destrozaba el corazón lo que veían, y tener que profetizar esto hacia el pueblo de Dios, sabiendo que en muchos casos no iban a acudir a sus palabras. Yo creo que los profetas lo hacían con tristeza, con un corazón cargado y pesado, tener que compartir esta palabra sabiendo que el pueblo no se iba a arrepentir y que el castigo iba a venir sobre su pueblo, sobre sus compañeros, su familia. El profeta no compartía palabra con una sonrisa diciendo, el Señor los va a castigar. No, era con una tristeza, era una carga increíble sobre sus corazones. Y creo que eso nos enseña o debe enseñarnos algo a nosotros hoy en día como predicadores. Esto nos enseña que hay veces que nosotros vamos a tener que compartir con nuestros oyentes una palabra dura, una palabra fuerte, una palabra de amonestación, de exhortación, una palabra fuerte y dura. Sin embargo, antes de compartir esa palabra, debes estar seguro que has escuchado de Dios, que es Dios el que te ha dado la palabra y el permiso, de hecho, que Él te ha ordenado, te ha dado la orden de compartir esa palabra. Compartir palabras duras y fuertes como predicador no deben ser oportunidades para nosotros desquitarnos con nuestros oyentes. Decir, ahora me la van a pagar. Ahora, porque no vinieron, porque no cumplieron, porque no hicieron, porque no me respetaron, ahora les voy a dar duro. No, eso es incorrecto. Y es falta de responsabilidad al Señor y al pueblo del Señor. Si vas a compartir una palabra, debes estar seguro que es el Señor que te ha dicho que esta palabra es para su pueblo. También, no debemos estar contentos. No debemos estar contentos cuando hay que presentar una palabra dura y difícil y fuerte para su pueblo. Yo he visto a predicadores deleitarse en regañar a sus oyentes, y ese no es el propósito, no es el corazón de Dios. El propósito de una palabra fuerte y dura es exhortar, motivar hacia el crecimiento, al arrepentimiento, y hacerlo como predicadores con un corazón cargado y pesado, así como los profetas del Antiguo Testamento, así como Amós, y decir, miren, si les comparto esta palabra dura y fuerte, no es porque me estoy gozando en esto, es porque he escuchado de Dios y tengo que compartir esto. El león ha rugido. Escuché el rugido del león y tengo que, por más que me duela, tengo que compartir esta palabra con ustedes. No debemos estar gozosos ni contentos ni sonriéndonos cuando compartimos una palabra, porque entonces eso es egoísmo, eso es personal. Lo estamos haciendo para regañar y no hemos escuchado de Dios. Como predicadores, van a haber veces que tenemos que compartir una palabra fuerte. Yo lo he hecho, pero cuando lo hacemos, estar seguros de que hemos escuchado de Dios y hacerlo conscientes de que es una gran responsabilidad, que no estamos para regañar al pueblo, no, con un corazón cargado y triste, orando y esperando que el pueblo escuche la palabra de Dios para que el juicio de Dios no tenga que caer sobre nosotros. Eso es interesante y para mí es un punto muy fuerte y muy importante que debemos asimilar en nuestra vida y en nuestro corazón como predicador. Quiero hacerte una pregunta y me encantaría que respondieras en los comentarios aquí en esta página o en este canal. La pregunta es esta: ¿cuál ha sido tu experiencia al tener que compartir una palabra fuerte con tus oyentes? Sin duda has tenido que hacerlo en un momento u otro. Pues, ¿cuál ha sido? Compártenos un poco de tu experiencia para aprender de ti. Muy bien, has sido capacitado sobre Amós 3, versículo 3 al 8. Ahora, capacita a alguien. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.